bienvenida entonces a nuestras invitadas, la doctora Adriana Sarto, que es la que se ocupa de la hematología dentro de Alitus. Bienvenida, Adriana, ¿cuánto hace que no nos veíamos? Hace bastante, gracias Silvina. Y creo haber pronunciado bien lo del antifosfolipídico, pero después me vas a explicar qué es, que es mucho más importante que como yo lo pronuncio, eso es secundario. Y tenemos como invitada a Estela Cos, que nos vino a contar su historia, pero con una prueba fehaciente de lo que nos va a contar, que es Luana, de 4 meses que está acá, que la quiero comer. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Contenta? bien. Muy, me imagino. Muy. ¿A vos qué te importa cómo se pronuncia? Sí, ya me lo conozco de memoria. Bueno, pero mira, vamos a ver si la doctora sabe de qué estamos hablando. Bueno. ¿Qué es el SAF obstétrico? ¿Y cómo puede afectar el hecho de un embarazo, ¿no? Claro. El síndrome antifosfolipídico obstétrico en particular nos referimos a aquellas mujeres que han tenido antecedentes de complicaciones de embarazo que hoy están definidas a nivel internacional, y estas complicaciones son el antecedente de al menos una muerte fetal avanzada de más de 10 semanas, o el antecedente de 3 o más abortos tempranos, o de complicaciones tardías de embarazo, como son la preeclampsia, el parto prematuro, el desprendimiento de placenta, y que detectamos en sangre ciertos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces uno lo que tiene que diferenciar es, cuando habla de síndrome antifosfolipídico, necesitamos el criterio clínico como antecedente obstétrico y el criterio de laboratorio. Otra cosa es hablar de la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, pero sin manifestación clínica previa. ¿Hay diferencias o similitudes con el tema de la trombofilia que hemos hablado otras veces? ¿Es lo mismo, es diferente? Las trombofilias, digamos, son un término más global para hablar de aquellas tendencias hacia la hipercoagulabilidad. Y son muchas, dentro de las cuales hay trombofilias hereditarias por mutaciones en factores de la coagulación y trombofilias adquiridas. El síndrome antifosfolipídico es la trombofilia adquirida más común. ¿Es fácil de diagnosticar? ¿La gente se diagnostica eso? ¿Se sabe con un simple análisis o es más complejo? Se sabe con un análisis específico, que en realidad son 5 determinaciones, que engloba el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas IgG, IgM, y otros que se llaman antibeta 2 glicoproteína IgG, IgM. Pero lo que no es sencillo es de pronto la sensibilidad del laboratorio para detectarlo. Entonces a veces ocurre que el paciente tiene el antecedente, la paciente tiene el antecedente, y los anticuerpos hechos en laboratorios no específicos de hematología le dan reiteradamente negativos y no se puede llegar al diagnóstico. Es importante eso. Es muy importante. O sea que hay algunos especializados. Tiene que ser hecho en laboratorios especializados. ¿Qué diferencia hay entre una mujer que se trata, que se sabe lo que tiene y la tratan, y la que no? O sea, hay mucha diferencia en el pronóstico. Y muchísimo, Silvina, porque, digamos, si partimos de la mujer que tiene síndrome antifosfolipídico con estos antecedentes obstétricos que ya mencionamos, la muerte fetal, los abortos repetidos, y tiene estos anticuerpos, hoy ya estudios randomizados en el mundo han mostrado que sin tratamiento la tasa de nacido vivo es menor al 20%, con aspirina a bajas dosis es 40%, y con heparina, que primeramente se usó la no fraccionada y ahora las heparinas de bajo peso molecular, la tasa es de 80 a 90% de bebé en casa. Por eso hoy el tratamiento de primera línea te iba a preguntar eso. Exacto, es la asociación de aspirina más heparina de bajo peso molecular. ¿Se llegó a esta conclusión hace no mucho tiempo, de la combinación? Digamos, a la combinación hace ya algunos años, de pronto hace menos que se usa la heparina de bajo peso molecular. Un poco lo importante es cuando una mamá viene con un antecedente complicado de pérdidas de embarazo repetidas y uno le da un pronóstico con este tratamiento de primera línea, es realmente aclararle que el 100% no existe de éxito, que estamos hablando del 85%, que es mucho y que se equipara con el pronóstico en general de la población, y que de la gran mayoría de las pérdidas, de ese 15% de abortos que ocurren bajo tratamiento, más del 95% son de menos de 10 semanas. Es rara, poco probable, la pérdida de embarazo
de segundo o tercer trimestre bajo tratamiento con heparina. Ah, ahora entiendo. Y ese es un punto que cuando quieras podemos discutir, porque uno cuando le pasa esto a una mujer, que después Estela va a contar Sí. su experiencia, Sí. tiene que analizar qué ha pasado, por qué uno perdió el embarazo aún tratada con heparina. Ah, Y la gran mayoría de los abortos tempranos de menos de 10 semanas se deben a algo genético del embrión al azar. Mientras que si el embarazo se pierde con heparina a partir de la semana 10, la causa principal está relacionada a un tratamiento insuficiente, que la ¿y heparina qué no quiere decir alcanzó. insuficiente? ¿La dosis? Puede ser un tema del momento de inicio, un tema de la dosis o un tema de un factor inmunológico más agresivo que haga la necesidad de utilizar una terapéutica inmunomoduladora adicional a la heparina, como es la gamma-globulina. Es decir, que no basta con decir, bueno, está con heparina. No, tenemos que saber cuánta, cómo se administra y si no hace falta la gamma-globulina también. Que es un tema conflictivo porque los consensos internacionales hoy que dan sugerencias a los médicos hablan de dosis fija o dosis baja de heparina. Y ese es un tema porque nosotros a lo largo de 15 años hemos visto que no es lo mismo que una niña pese 45 kilos que pese 140 kilos. Vale. Entonces tenemos una manera un poco artesanal de manejarnos con las pacientes, a veces no en coincidencia con los consensos internacionales, pero por eso tenemos nuestras propias publicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar con Estela, que por un ratito me prestó a Luana. Y me vas a contar en primera persona, que es como a nosotros nos gusta. Bueno, ¿cómo supiste que tenías un problema de fertilidad? O sea, ¿cuándo se dieron cuenta? ¿Cómo llegaste a Alitus? Yo te voy tirando así como sugerencias. Es un No nos poco largo. importa. Bueno, hace 8 años empezamos a buscar un embarazo con mi marido. Pasaban los meses y no pasaba mucho. Buscamos un especialista en fertilidad en otro instituto. No nos encontraron, nos hicieron muchos estudios, no nos encontraron mucha causa. ¿La famosa sin causa aparente? Exactamente. Después de varios tratamientos de inseminación, llegamos al embarazo hasta semana 32. Que empecé a sentirme mal, fui a una guardia y cuando se dieron cuenta había poco líquido amniótico. Me dijeron que al otro día me iban a sacar al bebé, a la nena. Tenía preeclampsia y en el interín tuve desprendimiento de placenta y se perdió el bebé. Después se perdió otro de 3 meses. Ahí es donde yo recurro a otro instituto de infertilidad. Me derivan a una hematóloga, me mandan a hacer los estudios para ver si tenía SAF y diagnostican que tenía. Y bueno, es lo que decía Adriana. Después volvimos a hacer tratamiento para poder embarazarnos de vuelta y ahí empecé con heparina, con poca heparina, hasta la semana 28. Que un día dejó de patear al bebé, de vuelta lo mismo. Y bueno, y después nos encontramos con Adriana, que consideró que la heparina era muy baja, lo que me estaban dando en ese momento. ¿A Alitus cómo llegaste? Porque una prima mía se había atendido con Adriana. Había pasado algo muy similar con ella, se había atendido con Adriana y bueno, ya tenía su bebé en la casa. Entre medio te pregunto, como mujer, Sí. ¿no? ¿Cómo te levantabas después de cada una de estas caídas, ¿no? Sobre todo ese Y es embarazo difícil. avanzado. Sí, eran 2 bebés ya grandes. Es difícil, es difícil. Lo importante es que la pareja esté bien, la ilusión, uno piensa mucho en la ilusión también. Pero claro, Uno se visualiza con un bebé en la Claro. casa y eso es lo que hace que uno tenga un poco de fuerza, porque es difícil. Adriana, cuando una mujer no responde al tratamiento, ¿qué se hace? Se analizan estos puntos que recién conversábamos, tratar de ver la causa. Cuando el aborto es temprano bajo heparina de menos de 10 Temprano, semanas, eso te iba a de decir. menos de 10 semanas, uno trata de determinar, estudiar el cariotipo genético de ese embrión que se perdió, ya sea a través de una punción de vellosidades con embarazo detenido o de legrado. Y en el 60% de los casos la causa no tiene que ver con el SAF, sino es el propio azar que hace que ese embrioncito sea Que le incompatible podía con la haber vida. pasado a cualquiera. Sí,
que de hecho yo también quiero rescatar la perseverancia y la fortaleza de esta pareja, porque también les tocó un trance de perder otro embarazo con heparina con un genético alterado. Eso, ahora Sí. justamente te iba a preguntar cómo fue exactamente el caso. Sí, ahora Sí, terminamos sí. con este tema. Cuando el genético del embrión que se pierde antes de la 10ª semana es normal, en ese caso uno analiza el momento de inicio y puede empezar la heparina preconcepcional en la búsqueda, la dosis, que bueno, en el caso de Estela usamos dosis más altas a las que venía usando previas, y hay algunos criterios clínicos que nos hablan de un SAF refractario a heparina, que los podemos mencionar, que es el antecedente de haber tenido un aborto temprano con heparina con genético normal, que nos dice que la heparina no alcanzó, o 2 o más abortos tempranos sin genético estudiado bajo heparina, o el antecedente de una muerte fetal de más de 10 semanas bajo heparina, porque, como decíamos antes, cuando el embarazo, como le pasó a Estela en el segundo embarazo avanzado que perdió, se pierde después de la semana 10, eso es el SAF que estuvo molestando. Hoy se agrega además, digamos, uno intuía que había un desorden inmunológico en estas pacientes refractarias al SAF, más agresivo que en otras. Eso nos llevó en Alitus, a través del equipo de investigación y desarrollo con la doctora Gabriela Gutiérrez, que ya ha estado con nosotros acá varias veces, a desarrollar una técnica de determinar unas células que se llaman NK en biopsia de endometrio. Natural killers. Natural killer. Yo me sé eso. Que están las buenas y las malas, como todo en la Claro, vida. claro. Las buenas son las angiogénicas, las malas las citotóxicas. Y nosotros ya sabíamos que Estela iba a necesitar gamma globulina. No obstante, y también muestra la nobleza de Estela, se prestó a hacer este estudio un poco con idea de investigación, y pudimos comprobar también en ella que el aumento de las células NK citotóxicas estaban aumentadas en el endometrio y las angiogénicas disminuidas. Entonces, realmente el equipo multidisciplinario, además de la obstetra, que lo vamos a nombrar Ariel Masquef, porque Increíble. ha sido una relación Es un amigo. que Estela lo cuente, creo que ayuda mucho a que hoy estemos acá. Estela, este tiempo que queda, que no es poco, no te preocupes, es tuyo, para que nos cuentes cómo fue cuando supiste que estabas embarazada de Luana, cómo fue ese embarazo. Luana llegó sola. ¿Qué? Luana es nuestro 6º embarazo, después del último embarazo que perdimos el año pasado. Dijimos basta, hasta acá llegamos, porque era mucho desgaste físico, mental, emocional, todo. Dijimos basta, y nos fuimos a pasear con papi al sur y volvimos 3. Ay, Volvimos 3. clásico Sí. consejo de Pascualini, váyanse de vacaciones. de viaje. No se van de viaje. De viaje. Hay otros que te dicen, ya viajé tanto. Ya conozco tantas habitaciones. Sí, mucho, mucho. Bueno, ¿y cómo fue el embarazo? El embarazo fue difícil porque fueron muchos controles. El primer trimestre, que había un pequeño hematoma en la placenta, Adriana me mandó a la cama. Sí, claro. Se está acordando. Ahí está, Lu. claro. Ahí empezó. Corroborando. Y bueno, después del primer trimestre, pero desde que nos enteramos que estábamos esperando a Luana, era una vez por semana estar en Alitus casi todo el día. Ecografía, Adriana, después Ariel, hacer análisis. Ariel Masquef. Sí, increíble. ¿El parto increíble. cómo fue? La cesárea, ¿Fue una cesárea? muy emotiva. Lloré toda la cesárea. Toda la cesárea. Fue rápida, la verdad que a la 1:30 estaba caminando, bajé a neonatología a verla a ella. Increíble. ¿Con cuánto nació? 2 kilos 189. Perfecto. Sí, sí. Para lo que es la Sí. neonatología, la Sí, chica estuvo era... unos días, pobrecita, con respirador hasta que se repuso, y a los 10 días nos fuimos los 3 a casa. La ¿Qué verdad le que- dirías a quienes están en el medio de ese río que parece tan difícil de cruzar? que es muy difícil, pero que esto vale todo. Esto hace que uno se olvide de los dolores de la gamma-globulina, porque es molesto el tratamiento, de las inyecciones, de todo, y todo se supera. Si la pareja está bien, si hay amor, si uno tiene ganas, ¿Hay abuelos por ahí hay una abuela. que no puede creer lo que está Hay viendo? una abuela, hay de todo. Tenemos de Nadie todo. puede creer, no. Sergio, para cerrar, porque la verdad que con tantas mujeres no has tenido oportunidad, queda un minuto para cerrar este tema.
Con Adriana empezamos en 1997 y caminamos mucho y se fueron agregando terapéuticas, se fue sabiendo mucho más. Esto que estamos enfocando ahora desde el lado inmunológico para sumarlo, porque en realidad es hematología de la reproducción, pero es hematoinmunología de la reproducción, que está todo ligado. Y cómo se puede llegar a avanzar con esto que dijo Adriana del estudio de la CNK como una herramienta que viene dando muchas gratificaciones y que seguramente lo siga dando, y que hay que seguir insistiendo con la investigación porque son terapéuticas costosas, la gamma globulina no es una aspirina, y cuando uno llega a darlo, que por lo menos tenga el mayor respaldo objetivo posible para la indicación, para que sea hecho en forma correcta y cuando realmente haya algo que te diga esto es así. Y yo creo que vamos bien por ese camino. Vamos bien, cuando Pascualini cree que vamos bien, firma el mail diciendo sigamos. Así que sigamos. Adriana, gracias por tu tiempo. Gracias. Sí, no, justito. Rumbo a la fama, Luanita. Hay hambre. Mamá te va a dar de comer, te lo va a prometer delante mío. Estela, muchísimas gracias, por favor, de verdad. ustedes. Y gracias por prestármela. No, es del pueblo esta. Se la adjudicó todo el Tenemos mundo. un futuro en la política, ¿eh? Sí. Bueno, ya volvemos. Sí.